Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurra referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. El tema del día de hoy, The Punisher. Sin más ni más, comenzamos. Pues hace unos días tuvimos en nuestras manos el más reciente estreno de la temporada 2 de la serie Netflix de este personaje de The Punisher. Y pues vamos a comentar acerca de la serie de Netflix, claro. Vamos a quizás un poquito de spoilers, pero van a ser muy, muy leves. Les recomendamos que la vean si son fans del personaje, si se quedaron pues digamos que intrigados en cómo acabó la temporada pasada. Es una buena inversión de tiempo, pero en general vamos a hablar de Punisher, vamos a hablar del personaje, cuáles fueron sus inicios en los cómics, cuál ha sido su desarrollo durante todo este tiempo, ya que fue creado desde el año 1974, y esa va a ser la temática de este podcast del día de hoy. Así que comencemos haciéndonos la pregunta: ¿quién es Punisher? Vamos a platicar acerca de sus creadores y sus primeras apariciones. No sé si ustedes quieran agregar algo antes de que entremos en materia y hablar de Frank Castle en general. Bueno, como recordarán, nosotros ya habíamos hecho un programa con respecto al tema de antihéroes. Ajá. En ese programa ya habíamos mencionado a Frank Castle, ¿no? Sí, claro. Y créeme que me va a gustar mucho lo que vamos a hablar el día de hoy, porque para mí Frank Castle o el Punisher es el ejemplo de un antihéroe, y es un personaje que lo han manejado, ha tenido sus altas y bajas, pero hasta la fecha se ha seguido manteniendo como uno de los personajes más fuertes de los cómics, ¿no? Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices, sobre todo en la parte de que sí, efectivamente, digamos que es el antihéroe por excelencia, ¿no? Y digo, sin contar la gran popularidad que tiene el personaje, ¿no? Y pues bueno, lo han estado manejando pues, desde los años 70 hasta la actualidad, y pues yo creo que es un personaje que, si bien, como dices, has tenido altas y bajas, sigue siendo un personaje popular, sigue siendo un personaje querido, ¿no? Entonces, y entiendo por qué. La verdad es que es un personaje muy atractivo en cuanto a, desde su trasfondo, como sus motivaciones, hasta como tanto su diseño gráfico, el diseño gráfico del personaje impone muchísimo, y pues bueno, su misma actitud, ¿no? Claro. Por supuesto. Fíjense que hablando un poco de esto, vamos a mencionar rápidamente a los creadores de Punisher. Punisher tiene 3 creadores, básicamente. Podría ser que un cuarto también, ahorita vamos a discutir al respecto, pero básicamente y de manera oficial se le considera a 3 artistas como los creadores de The Punisher. El escritor Gary Conway, que en aquellos tiempos escribía el cómic de The Amazing Spider-Man, y estamos hablando, como les dije, de 1974. El dibujante Ross Andru y John Romita Sr., que ha sido el encargado de dibujar Spider-Man durante muchos años. Su hijo, John Romita Jr., también dibujó Spider-Man durante muchos, muchos años. Y ellos 3 se dividieron la creación de este personaje. ¿De qué forma? Bueno, parece ser que Jerry Conway fue quien tuvo la idea del concepto general como escritor. Ross Andru fue quien dibujó todo el cómic de su primera aparición. Y John Romita Sr. es quien oficializó el diseño del personaje, quien hizo la calavera icónica más grande, porque al principio parece ser que iba a ser pequeña. Y les mencioné que al parecer eran 4 personas, podrían considerarse 4 personas, y adivinen qué, la 4ª persona sería Stan Lee. ¿Por qué? Porque él se vio involucrado en la creación de este personaje al definir el nombre. Originalmente, The Punisher iba a llamarse The Assassin, pero a Stan Lee no le pareció tan gran idea eso, y él seleccionó el nombre de The Punisher. Fíjate que en retrospectiva, yo creo que el nombre de The Assassin
simplemente no iba a tener el impacto para que se posicionara el personaje. Sí, no, definitivamente Sí, Stan Lee. sí. Stan Lee sabía su negocio. Sí, claro, o sea, él más que nadie. Y pues bueno, eso fue lo que él decidió y fue una excelente decisión. El escritor estuvo de acuerdo. Y bueno, Frank Castle, que así es como es la identidad secreta, bueno, no tan secreta, pero el alter ego, digamos, de Punisher, debutó en febrero de 1974 en el ya mítico Amazing Spider-Man número 129. Y fíjense que voy a comentar algo que me gustaría que ustedes dos me dieran su opinión. Hay mucha gente que desde mi punto de vista siento que caen en un pequeño error al decirte que Punisher es un personaje que comenzó y que tuvo sus orígenes como un villano. Yo no estoy de acuerdo con eso y les voy a decir por qué. Porque él desde su primera aparición en el Amazing Spider-Man 129, él dice y deja muy en claro que solamente asesina, elimina o va en contra de todos aquellos criminales que merecen ser ejecutados. Entonces, sí, efectivamente, él va en contra de Spider-Man en ese cómic, pero solamente porque fue tan estúpido que se dejó engañar por un villano llamado el Chacal. Y bueno, pues en base a ese engaño él actúa, va en contra de Spider-Man, tienen su pelea y todo esto, pero en ningún momento Punisher tiene la intención de atacar héroes o de cometer crímenes, digámosle, maliciosos, porque obviamente es un crimen asesinar aunque sea criminales, pero a lo que voy es que su intencionalidad no era la de un villano. Y que sea un antihéroe es otro punto, pero siento yo que esa errónea concepción del personaje que empezó como un villano está un poquito arraigada y desde mi particular punto de vista está mal. No sé ustedes qué opinen. Fíjate que yo digo, al final nunca me había yo puesto a pensar, o más bien me había enterado de esto que mencionas, ¿no? De que la gente lo considera como un villano. Sí, efectivamente, él apareció como un enemigo del Hombre Araña. Ajá. ¿Por qué? Pero se volvió enemigo del Hombre Araña, pues por lo mismo que lo engatusó el Chacal, ¿no? Como un estúpido. Sí, como un estúpido. Cosa que, pues bueno, no tiene nada que ver con ser realmente un villano. Una cosa es ser enemigos, porque pues bueno, al final, pues obviamente tienen diferentes puntos de vista para varias situaciones, ¿no? Uh-huh. Pero otra cosa es que realmente Frank Castle esté buscando hacer el mal a diestra y siniestra, ¿no? Digo, porque al final, como dices, ¿no? Digo, el andar matando gente, pues obviamente no es ni moralmente ni legalmente justificable, ¿no? Pero dentro de sus motivos, el buscar a la gente que él considera que merece ser castigada, que de ahí viene su nombre, o sea, la popularidad de su nombre, es diferente a ser completamente un villano. Fíjate que lamentablemente ya han pasado muchos años desde que fue creado y ha habido muchos elementos que se han olvidado. Por ejemplo, puedo asegurar que pocos hemos tenido la oportunidad de leer la primera aparición del Punisher, que fue como comentó Paco en el Amazing Spider-Man 129. Uh-huh. Y lamentablemente la portada tampoco ayuda mucho. La portada es una portada icónica. Sí. Es donde el Punisher está apuntando con un rifle y Spider-Man en la mira está Spider-Man, ¿no? O sea, es una portada muy icónica que la han parodiado y la han reusado y homenajeado. Y homenajeado. Entonces, pues obviamente al principio tú ves esa portada, tú no conoces nada del tema y dices, mira, un nuevo villano para Spider-Man, ¿no? Y aparte también, el personaje de Punisher, relacionarlo con la primera aparición de Spider-Man, hay una contraposición muy fuerte, ¿no? O sea, Tito menciona algo muy interesante sobre el diseño del personaje. El diseño es muy icónico, es muy sencillo. Pero, como lo mencionamos en programas anteriores, cuando hablamos de los uniformes, de los trajes de los héroes, muchas veces el traje negro, la gente lo relaciona, negro es malo. Negro es el color de los villanos, es el color de la oscuridad. O sea, sí, así es. Entonces, eso aunado con la pérdida de historia, el poco conocimiento que las generaciones actuales pueden tener, pueden creer eso. Pero, por ejemplo, hace rato Tito hizo un comentario muy importante. El personaje de Hawkeye,
Hawkeye, el Ojo de Halcón, como lo pueden ver aquí en español, él empezó como villano de Iron Man. Y pues, obviamente, lamentablemente ahorita la gente conoce a Hawkeye por lo que ven en las películas, que es un agente y todo eso. Pero, pues a la larga, Hawkeye empezó siendo villano. Y en muchos, por ejemplo, la Black Widow. Bueno, antes de que continúes, porque ya como que te me estás perdiendo un poco. Sí, efectivamente, Hawkeye era un villano y se volvió directamente a héroe. Claro. Que es una diferencia aquí. Aquí Punisher ni empezó como villano No. y Pero literalmente aunque hace voy... cosas heroicas, no es propiamente un héroe. No, claro que no, pero a su vez hay muchos factores, regresando al tema del por qué muchos creyeron que inició como villano, fueron esos pequeños elementos que si los vas juntando, y pues obviamente la falta de conocimiento de las personas puede crear esa idea. Entonces, sí, efectivamente, Punisher no inició como un villano, fue engatusado por el Chacal. Como un estúpido. Exactamente, no quiero usar esa palabra, pero bueno. Y pues eso para mí es muy importante. Yo concuerdo con Paco, no es un error de la historia, por decirlo así. No, yo creo que error de interpretación un poco, porque sí he visto que inclusive hasta en fuentes oficiales te dicen, no, es que pues él se considera que empezó como un villano y bla, bla, bla. O sea, no, definitivamente no. Ahí también te dejan muy claro que él fue un Marine, y te dejan muy claro que él va a entablar una guerra sin fin contra el crimen. Entonces, pues díganme, ¿qué villano hace eso desde el principio? Pues ninguno, claro. ¿verdad? Pero bueno. Qué bien que mencionas a personajes como Hawkeye y como Black Widow, porque fíjense que esto me lleva al siguiente punto. Punisher es uno de los pocos personajes Marvel con un nivel protagónico que no tiene superpoderes. Él es un humano normal, con múltiples habilidades, y bueno, pues de ahí parte gran fuente de su atractivo hacia los fans, ¿no? Que pues de paso se ha dicho, es mi personaje Marvel favorito. Definitivamente yo creo que eso le da un plus ante la gente muy similar a lo que pasa con Batman. No sé ustedes qué puedan comentarme al respecto, pero yo creo que eso es bien, bien importante, porque el simple hecho de manejarlo como un individuo que no tiene superpoderes, lo hace todavía más peligroso porque tiene que estar al nivel de otros seres que sí los tienen. A ver, efectivamente, yo también concuerdo con lo que mencionas. Sí, efectivamente, yo creo que la contraparte en Marvel de Batman, pues en algún momento alguien decía que la contraparte de Batman en Marvel debe ser Iron Man, ya saben, porque es millonario y que porque es una persona normal y que esto y que el otro, ¿no? Pero no, yo concuerdo con lo que mencionas, ¿no? Realmente quien sería la contraparte en Marvel de Batman sería The Punisher. No solamente por ser humanos normales, ¿no? Sino porque son estrategas. Al final ambos son completamente dependientes de un tiempo de preparación para poder cumplir sus misiones y de conocer a sus enemigos, ¿no? Que eso es algo que hacen ambos personajes. Claro, ambos son violentos, sin embargo, uno no cruza ciertas barreras que el otro sí cruza, ¿no? Y pues bueno, pero de ahí en fuera, más o menos actúan muy parecido. Inclusive, pues bueno, ambos tuvieron una tragedia trascendental que los volvió lo que son ahorita. Fíjate que hay un factor muy importante. Hace tiempo yo estaba platicando con pues, un grupo de amigos y estábamos hablando precisamente de las habilidades, de los poderes de los superhéroes. Fíjate que un elemento que hace que el Punisher sea tan querido por todos es de que cualquiera puede ser un Punisher. Pues no cualquiera quizás, pero al punto que voy, por ejemplo, tú comparas Batman Punisher. Punisher tuvo un entrenamiento militar. Elementos que una persona normal podría obtener. Batman, y con todos sus millones que él tenía, es un ninja. O sea, fue a entrenar con grandes maestros, fue a entrenar por mucho tiempo, Entonces, uno de esos amigos con los que estaba platicando dijo, pues es que no puede ocurrir un día en un futuro que un día pase un Punisher en la vida real.
que en las noticias hemos visto que ha podido haber casos de gente que ha querido tener su justicia por la mano. Y es más, Paco me va a decir, Punisher estuvo basado en muchos personajes también de la época en la que fue creado. Sí, en los años 70 estaba muy de moda eso de el policía extremadamente rudo, o la justicia por tu propia mano, o los vigilantes. Recordemos películas como Dirty Harry, o los personajes que hacía este actor Charles Bronson. Me parece que aquí El Vengador Anónimo era la película más popular. Ajá, ese tipo de personajes son los que realmente estaban de moda en aquel entonces. Y Punisher es un producto de su tiempo, pero fue evolucionando de una manera bastante significativa. Y yo creo que el compararlo con Batman es una comparación muy válida. Y también el punto de partida que voy a mencionar, la enorme diferencia entre los dos es el punto en sus vidas en el cual ocurren las tragedias que los definen. Batman tiene su tragedia cuando es un niño, y Punisher tiene su tragedia ya siendo un adulto. Y eso cambia totalmente el concepto de los personajes y cómo es que llegaron al resultado al cual llegan, y por qué utilizan los métodos que utilizan, siento yo. Pero bueno, antes de adentrarnos a esas comparativas, vamos a platicar más sobre la evolución del personaje y cómo es que cambió del año 1974, entró a los años 80, porque empezó a tener muchas apariciones diversas en Marvel, pero nunca en una revista propia, en una revista donde dijeras, bueno, pues aquí vamos a enfocarnos a él 100%, o sea, tenía sus apariciones, tenía sus orígenes aquí y allá, pero cuando realmente él brincó a la popularidad fue en una miniserie publicada en los años 80 llamada Círculo de Sangre. Esta miniserie dio paso a una explosión de moda referente al personaje. ¿Qué sucede? Termina la miniserie, que al principio iban a ser 4 números, pero lo aumentaron a 5 porque vieron que la popularidad estaba fuerte. Aumentaron el número de páginas. De hecho, el dibujante original, que era Mike Zeck, un gran artista de cómics, tuvo que ser, digámosle, ¿cómo le podríamos decir? Auxiliado en páginas por otro artista, pues porque ya no tuvo la oportunidad de terminarlas de lo rápido que se tomó la decisión de hacer un número adicional. Y bueno, después de esta miniserie tuvo un éxito grandioso. ¿Y qué sucede? Bueno, pues le dan su serie regular a Punisher con ese mismo título de Punisher. Y luego, al poco tiempo, me parece han de haber pasado, ¿qué será? Unos 2 años máximo. Le dan otra serie llamada The Punisher War Journal, el diario de guerra de Punisher, que eso es algo que luego se perdió. Y fíjense que en la serie de Netflix tampoco lo mencionan. Él tenía un diario en el cual relataba sus misiones, decía todo lo que le ocurría, iba narrando todo, ¿no? Y pues obviamente era su diario de guerra, y así se llamó su segundo título. Siendo eso muy muy especial por el tipo de redacción que tenía. Sí, claro, porque ahí él mismo se iba narrándote toda la aventura. Y posteriormente, a los pocos años, salió otro título más que se llamó Punisher Warzone, la zona de guerra de Punisher. Y bueno, pues créanme lo que los años 80 es la década del personaje. Tuvo múltiples novelas gráficas, cómics especiales y varios títulos. Fíjate que ahorita recordando todo esto que mencionas, efectivamente, de hecho la serie original de The Punisher, pues la imprimieron aquí en México también. Sí, la traía Beat, que de hecho era para mayores de 18 años, que casualmente nos la vendían, obviamente, ¿no? Y me acuerdo mucho que el dibujante de los primeros números era Klaus Jansson. Sí, ¿no? Klaus Jansson, sí. Que pues fue dibujante también de esta gran miniserie, o que ahorita es pues muy popular, que fue The Dark Knight Returns. Y posteriormente Punisher War Journal empezó siendo dibujada por ni más ni menos que Jim Lee, sí, ¿no? Claro. Y posteriormente Punisher Warzone fue dibujada por John Romita Jr. Así es. También, ¿no? O sí. sea, que arrancó, o sea, era tal la popularidad del personaje que le ponían a un equipo creativo popular
para darle mucho más realce y para que obviamente aumentara las ventas, ¿no? Fíjense que, nada más como comentario de lo que complemento de lo que están diciendo, los 80 fue una época muy importante para la violencia. Sí, los héroes de acción. Miren, nada más acuérdense, Cobra, de Stallone, Sí, sí. Terminator, bueno, que no era un... Comando, John McClane, Todas las películas de Van Damme. de Van Damme, o sea, los 80 para mí fueron la época donde podían hacer al Punisher el personaje que recordamos actualmente. ¿Por qué? Anteriormente, te puedo asegurar que todo el mundo no sabía qué hacer con el personaje, pues por el trasfondo, por la historia y todo, o sea, tenía que saltar de páginas en páginas para poder sobrevivir, agarrar fuerza. Empiezan los 80, empieza este boom. La verdad, voy a hacer una palabra, las películas que ponían en ese momento eran para machos. Era genial, o sea, yo me acuerdo que para mí uno de los mejores héroes de acción de la época es John McClane, de la película de Duro de Matar, y pues obviamente todo este boom le da al Punisher la oportunidad de ir creciendo. Empezamos a ver una aceptación más de la gente por la violencia, y se ve reflejado en todo lo que ustedes han comentado, en todos los títulos muy buenos que salieron. Y aparte, como dijo Tito, fue tan fuerte el impacto que llegó a tierras mexicanas y lo podíamos comprar en el puesto de revistas. Sí, y fíjate lo curioso, aquí Punisher siempre se le tradujo el nombre como el matón. El matón. Por alguna extraña razón, no sé, digo, debió haberse llamado el castigador, pero bueno, le pusieron el matón. Y una vez que otra empresa, que no fue la que le puso así, la que le puso así fue Novedades Editores en los títulos de Spider-Man, sí, hasta donde recuerdo. Pero cuando llegó aquí, Vid, Editorial Vid, fue quien decidió sacar el título de Punisher y no quisieron traducir el nombre, lo dejaron como Punisher. Pero según esto, pues como cuenta la historia, decidieron agregarle abajo un cintillo. Y no se les ocurrió otro mejor que Zona de Guerra. Entonces el cómic en sí se llamó Punisher Zona de Guerra. Porque según esto necesitaban poner alguna frase en español para que no fuera solo Punisher. Y que yo leí la explicación que dieron, que según que porque no querían que hubiera gente por ahí hablando y mencionando el Punisher como el héroe. Una cosa rara así, algo se explicaron, ¿no? Pero el punto es que imagínense la popularidad del personaje, que independientemente de que fue publicado aquí y en muchos otros países, en Estados Unidos tenía un cómic específicamente dedicado para enseñarte todas las armas que usaba. Porque las armas que usaba eran reales, o sea, eran armas que realmente existían. Y te narraba todos los detalles del arma, cómo se sentía, para qué se usaba, características generales, o sea, era todo, se llama Punisher Armory. Y bueno, independientemente de eso, tuvo muchísimas novelas gráficas, salió como estrella invitada en el título Marvel que tú me digas, creo que solamente le faltó salir en Avengers quizás. Cuatro Fantásticos. No, en Cuatro Fantásticos sí llegó a salir, pero no interactuando con ellos. Pero básicamente él estaba en todos lados. Y ya ni mencionar los crossovers, porque le hicieron crossover con personajes como Batman, por ejemplo, tuvo dos. Uno hecho por Marvel, otro hecho por DC, los dos son muy buenos, pero es mejor el de Marvel. Sí, aquí recalcando que en la versión de Marvel, el Batman que aparece es Bruce Wayne, y en la versión de DC, el Batman era Jean Paul Bailey. Ajá, Azrael. Sí. Y obviamente también muchísimos crossovers internos en Marvel, logró formar un equipo no oficial con Wolverine y Ghost Rider, que no se llamaban así, pero el título era Hearts of Darkness, los corazones de la oscuridad. Sí, de hecho era el nombre de la miniserie. Ajá, era el nombre de la miniserie, ¿no? Y ya luego en la secuela tuvo otro nombre, me parece que era Dark Design, no recuerdo muy bien. Y el mejor crossover de todos, con Archie. Ah, sí, ¿cómo no? Así es. Pero remarcando que el arte que tenía era el de John Buscema. No, fíjense que aunque suene ridículo el crossover de Archie con Punisher, yo creo que es uno de los mejores cómics crossover que hay. Sí, es muy bueno. A cómo manejaron la historia, cómo manejaron el dibujo, se lo tomaron tan en serio que es grandioso. O sea, es grandioso ese crossover. Se lo recomiendo a quienes tengan la oportunidad de leerlo. Es una joya. Y bueno,
el personaje fue evolucionando, como les decimos, durante la década de los 80s. Y esto nos lleva a platicar acerca de, adivinen qué, la película de Punisher. Porque aunque no lo crean, las recientes series de Netflix y las películas que salieron en la primera década del 2000 no fueron la primera aparición cinematográfica de Punisher. Mira, como mencionaba hace un momento, la película del actor Dolph Lundgren, que fue el primer Punisher cinematográfico, fue en 1989. Ajá. Ya como que agarraron las obras. Exactamente cuando salió la primera película de Batman. Exacto. Entonces, agarraron ya lo último de la vanagloriada violencia de los 80, que era genial, que no ha habido actualmente algo que verdaderamente llene ese hueco. Pero lamentablemente hubo ciertos factores. La película creo que en aquel momento era de bajo presupuesto, si ustedes sáquenme de dudas, y faltó un punto muy importante. Un terrible error tuvieron ahí. Por favor, Sí, claro. dilo, Paco, por favor. Pues básicamente, el casting no, porque No. agarraron a Dolph Lundgren, que para quienes a lo mejor no lo ubiquen mucho, es Iván Drago en las películas de Rocky. Y He-Man. Y también, claro, He-Man. Dolph Lundgren tuvo muchísimas películas también en los años 80 de acción. Y bueno, pues el gran error que tuvieron con este pequeño, digamos, la omisión, es que Punisher no tiene una calavera en el pecho. El traje que usa es simple Una ropa chaqueta. cotidiana. Una ropa completamente cotidiana. Y cambian mucho el origen. Bueno, eso lo hacen a cada rato, ¿no? Pero yo creo que lo peor fue eso. Nadie les pudo perdonar que no tuviera calavera en el pecho. Es tan icónica que, Sí. que realmente sí es muy relevante el que no la tenga. Sí, era fundamental. Sin embargo, si mal no recuerdo, en la película, si bien no se la pusieron en el pecho, lo tenía en la daga que usaba, ¿no? Sí, Que tenía en unos cuchillos. en el cuchillo, en el mango, en la parte de hasta abajo, tenía En una el pomo, calavera. ¿no? Sí, ándale, en el pomo tenía una calaverita, ¿no? Que peleaba en esa película, peleó contra los Yakuza, contra ninjas. Ajá. Ujú, Sí, sí, es estuvo. cierto. Sí, la no, película es buena. es una buena película de acción, no es nada sobresaliente, pero bueno, te entretiene Está y entretenida, hoy en sí. día tiene un pequeño, digámosle que es una película de culto, tiene cierta base de seguidores, pero sí es terrible que hayan omitido el pequeño detalle de no ponerle la calavera en el pecho, pero cabe mencionar que también en aquellos entonces Punisher tuvo múltiples videojuegos. Pues sí, la verdad sí tuvo bastante aceptación en el ámbito de los videojuegos. Recuerdo sobre todo el de Nintendo. Ujú. Tuvo uno de Nintendo muy bueno. También tuvo uno para Game Boy. Creo que ese no fue tan bueno. Y el más popular de todos siento que fue la Arcadia que desarrolló Capcom, en la cual es un beat 'em up. Muy al estilo de Final Fight y todos estos beat 'em up. Que sale el Submariner, Spider-Man y Black Cat, No, ¿no? estás confundiendo, ese fue el de Spider-Man. Ah, tienes razón. El de Punisher es Punisher y Nick Fury. Ah, Nick Fury, cierto. Él era el jugador 2 y Punisher era el jugador 1. Ujú. Y bueno, pues es un beat 'em up muy bueno, donde salen muchos enemigos, todos enemigos relacionados con el Punisher. Y quien tenga la oportunidad de jugarlo todavía por ahí, se los recomiendo. Y fíjense que yo nunca entendí por qué, si Capcom publicó este juego, y creo, a reserva de equivocarme que no creo, pero siento que fue su primer juego relacionado con Marvel. Cuando salieron los juegos de Marvel contra Capcom, el Punisher nunca apareció, y es la fecha que nunca ha aparecido tampoco, y no sé por qué. Pero todo esto es importante porque el personaje te demuestra que todavía en aquellos tiempos solamente personajes de la talla de Batman o Spider-Man y fíjense que ni Superman o muy poco tenían este tipo de digámosle relevancia en los medios. Por ejemplo, el Capitán América ni figuraba en este tipo de cuestiones, no tenía tanta relevancia, digamos, otros personajes como Iron Man, Thor, pero Punisher logró todo esto y pues definitivamente algo sucedió después que tuvo una estrepitosa caída en popularidad empezando los años 90.
Y pues ¿a qué se debió esto? No sé si ustedes quieran opinar al respecto, Pues, pero mira, sí es triste. Yo te voy... Sobreexposición, yo Mira, creo, ¿no? aparte de la sobreexposición, yo recalco mucho la etapa histórica, la década que iniciaba, ¿no? Empezó una década de sensibilización por medio de los medios, más o menos, pero sí si lo comparaban con los 80, ya empezaba a bajar mucho el rango de, como lo quieran llamar, de violencia, de personajes con esa temática. Yo también, o sea, creo mucho que fue la sobreexposición del personaje, pero ya empezaba otra mentalidad y otro mercado que en el cual el Punisher no embonaba bien. Fíjate que yo no estoy de acuerdo con eso porque precisamente durante los años 90 personajes como Wolverine y como Deadpool, que pues obviamente tienen más o menos el corte de violencia que tiene The Punisher, pues resaltaron mucho más como personajes, Pero ¿no? aquí Entonces, hay una diferencia. Una cosa rápida. Lamentable, Punisher era un personaje que no tenía poderes. Era un personaje que eso lo alejó mucho de la situación de... Por ejemplo, Wolverine, pues obviamente Wolverine desde el primer momento la primera aparición de Wolverine era una aparición suavezona con Hulk. Y también Deadpool ya fue casi a finales, como que año, ustedes se acuerdan, Deadpool apareció en los en el años 92 creo que fue. Pero esos factores yo creo que también influyeron mucho. Empezaron a crear otros personajes que llamaban más la atención que Punisher. 91, de hecho. 91, creo que fue por ahí. Y fíjate que sigo estando en desacuerdo. En esa época todavía The Punisher era The Punisher. A los inicios sí, a los inicios ya, de los ya a 90, mediados ya. fue cuando empezó el declive. Sí, efectivamente, yo creo que es que aquí hay un parteaguas cuando menos en Marvel, si mal no recuerdo, pero, no sé si tanto en DC, pero cuando menos en Marvel, y recuerdo muy bien ese parteaguas de inicio de los primeros 5 años y los últimos 5 años. Sí. Que causaron muchísimos problemas. Precisamente, The Punisher, pues salió, recuérdame, salió también en la caricatura del Hombre Araña. De los Sí, 90. sí salió Salió, pero ya ¿no? para cuando había salido, su popularidad ya era baja. Ya cuando él había salido en la caricatura. Sin embargo, estamos hablando del 95, 95, sí. O sea, que es ya la segunda parte de la década, cuando viene el declive, ¿no? Pero los primeros 5 años de la década de los 90, yo creo que todavía era bastante prolífico para el personaje. Pero, pues decayó, y yo creo que fueron muchos factores. Sí, como mencionas, yo creo que un poquito la falta de elementos demasiado fantasiosos con el personaje, porque estaba muy, muy, muy ligado a la realidad. Yo creo que eso también, como se inundó el mercado con cosas, por ejemplo, como las Tortugas Ninja, o los X-Men saltaron a las caricaturas, a la animación, y muchos otros ejemplos. Todo era como que más fantasioso, digámosle, en ese sentido, y Punisher estaba demasiado aferrado a la realidad. Los 80s fueron una temporada en la que las películas de acción arraigadas a la realidad, los ninjas, que bueno, que también hasta cierto punto los ninjas, las artes marciales, eran algo muy de humanos. Ya después brincó todo más a los poderes y a lo fantasioso, o a lo mejor algo relacionado con humanos, como son las artes marciales, pero con elementos fantásticos. Estamos hablando, ejemplo, de las Tortugas Ninja. Punisher ahí no encajó tanto. Además, me atrevo a decir que la sobreexposición, como dijo Tito hace un momento, también tuvo mucho que ver. Sus apariciones empezaron a ser muy mediocres en los cómics. Tuvo malas historias, malos equipos creativos. Y bueno, tanto fue que sucedió todo esto que el personaje cayó de la gracia de la gente. Y bueno, pues fíjense que Tan que se canceló su serie regular. se canceló su serie regular, se canceló la serie de War Journal, se canceló Warzone, ya no había novelas gráficas. Pasaron muchas cosas, pero todo eso fue, como bien dijo Tito, después del 95. Más o menos, 94, 95 para adelante, ya fue un acabose. Y imagínense, lo peor de todo fue ya a finales de los 90s, que acabaron transformando al personaje en un bodrio sobrenatural.
le empezaron a dar poderes angelicales y bueno, una cosa rara. ¿Por qué? Pues por lo mismo que había una tendencia de agregar elementos muy, muy desasociados con la realidad, con cosas reales. Y pues eso quisieron hacer, y la verdad fue un rotundo bodrio y un asco. Sí, fue un fracaso al final, ¿no? Y que llevó orilló a que el personaje estuviera, pues hasta cierto punto, pues no sé, enterrado, vaya, ¿no? Sí, lo enterraron, o sea, ya no daba para más. Se enterró durante un tiempo, lo que fue del 90 y digamos 96, una cosa así en adelante, ya no salía prácticamente a ningún lado. Y luego salió este intento que quisieron hacer de volverlo un ser con poderes angelicales, no exactamente un ángel, sino le quisieron dar poderes angelicales. Según yo, eso debió haber sido en el 98, no estoy muy seguro, pero fue un asco. Y fíjense que esto nos lleva a mencionar algo bien raro del personaje. Este punto yo quisiera hacer un énfasis porque se ha mencionado muchísimo, pero no podemos dejar de mencionarlo. Punisher posee cierto historial como, digámosle, conejillo de indias para ideas bizarras, ideas ridículas e ideas fuera de personaje para él. Y vamos a mencionar las más famosas, empezando por la que, si ustedes prenden cualquier buscador de internet o en el YouTube o en el Google o donde quieran, van a encontrar Punisher raza negra. Ese fue yo creo que su primer tropiezo con lo bizarro. Hubo una historia donde a Punisher le hacen cirugía plástica y lo convierten en un afroamericano. Fue una cosa totalmente bizarra, totalmente ridícula, y déjense de eso, pues lo imposible, ¿no? Fíjate que no fue la primera vez que manejaron una temática así. Muchos años atrás, en el Superman, hicieron un capítulo donde a Luisa Lane, por medio de una máquina, la convierte en una mujer de raza negra. Ah, no, sí, pero a lo que me refiero es que aquí fue una cirugía plástica. Sí, claro. O sea, al más puro estilo de Michael Jackson quisieron hacer al Punisher y fue un asco. ¿Qué fue lo que le pasó a Match 5? ¿Se llamaba? Ah, sí, pero eso ya fue mucho después, sí. Sí, fue mucho después porque lo de Punisher fue en Final Days, que debió haber sido en el 92, 93 también. Ah, vaya. Okay, y lo de Match fue ya mucho más adelante en Thunderbolts. Cuando como que querían volver a hacer cosas buenas en la época. Sí. Pero, fíjense, esa fue la primera. Después, lo vuelven ángel. Bueno, como dije, no tanto un ángel, poderes angelicales. Le dan poderes angelicales, ya tenía hasta factor curativo, sacaba armas, las hacía de la nada, tenía un abrigo, una especie de una gabardina, ¿no? Y de ahí sacaba las armas, una ridiculez total. Luego, tiempo después, sucede Civil War. Ajá. Y otro ejemplo es que Punisher decide hacerse un traje y cubrir el espacio que dejó libre el Capitán América. Uh-huh. Cosa que también está totalmente fuera de personaje, siento yo, pero bueno, lo hicieron. Una de las peores que hubo también, que aún así yo seguí fiel al personaje y aún así seguí los cómics, Frankencastle. Y es así como se escucha. Vuelven a Punisher. En aquel entonces estaba muy de moda el personaje de Daken, el hijo de Wolverine, que pues por alguna extraña razón lo han abandonado. No era mal personaje, por cierto. No era mal personaje. Se les ocurre durante la saga de Dark Reign que Daken tenía que matar a Punisher, no sé por qué, pero bueno, se les ocurre hacer eso y lo descuartiza. Entonces, los pedazos de Punisher caen a las alcantarillas y una raza, bueno, no era una como sociedad una de monstruos. camarilla de monstruos. De monstruos. Pues ahora sí que lo salva, lo cose y lo vuelve en un Frankenstein. Y como él se llama Frank Castle, pues bueno, combinámoslo todo y se llama Frankencastle. Qué gran idea, Paco. Es una super estupidez. Nada más recuérdame, esto lo escribió Rick Remender y lo dibujó Terry Moore, ¿verdad? Sí, Terry Moore, Terry que Moore, era el de The Walking Dead. El co-creador de Walking Dead, así claro. Es. Y que sí, que se supone que, bueno, Terry Moore es famoso también por dibujar monstruos, entonces pues luego como que por ahí fue el... Digo, porque lo que sí recuerdo es que, pues, o sea, los dibujos pues estaban súper bien, ¿no? Claro, la historia era otro boleto, ¿no? Lo peor es que no duró dibujando mucho. Ajá.
Y bueno, pues ya dejó el paquete del Frankencastle, que dijeron, bueno, pues se llama Frank Castle, dentro de Frankenstein, Frankencastle, no hombre, grandiosa idea. Idea millonaria. Y pues no, fue una tontería. Y la más reciente, a Punisher lo volvieron Ghost Rider y lo volvieron Heraldo de Galactus y ahora es el Cosmic Ghost Rider. Claro, eso se supone que es en otra dimensión, no en un futuro alterno, pero ya lo van a mezclar con la temporalidad actual de Marvel. El Punisher Frank Castle de la Tierra 616 sigue su curso, pero ahora hay una versión de él que es un Heraldo de Galactus. Bueno, tiene el poder cósmico y es un Ghost Rider. Y bueno, pues al punto que quiero llegar es que todas estas ideas están fuera de personaje para él. O sea, no calan, no entran. Y por alguna razón es un imán de todo esto. Y vayan ustedes a saber qué otras cosas le deparen para el futuro a Frank Castle. Pero bueno, vamos no a hablar de estas cosas negativas del personaje, porque pues realmente sí, la verdad, repito, es mi personaje favorito y aún así me da hasta vergüenza. Pero cuando pasa lo de su faceta de poder angelical, por ahí del 98-99, y vieron que no funcionó, deciden hablarle... Porque era una basura. Exactamente, era una total basura. Deciden hablarle a un escritor que en aquel entonces ya había probado ser un muy buen escritor, con una serie que ahorita vamos a mencionar en un momento. Y hace este escritor un one shot de una historia imaginaria. No era un what if, pero era una historia de fuera de continuidad, en la que Punisher mata al universo Marvel por alguna razón. Esa historia tuvo una aceptación fuerte y deciden darle la oportunidad a este escritor, que se llama Garth Ennis, de rejuvenecer al personaje de algún modo, empezando el año 2000. Que echara por la borda toda la tontería angelical, que regresara a la base de ser un vigilante urbano y decirle, ¿sabes qué? Tienes luz verde, haz lo que tú creas conveniente con este personaje. Y Garth Ennis no pudo haber sido una mejor opción. Él es el creador de la serie Preacher, que inclusive ahorita anda por ahí la serie de televisión. Así es. Preacher es, y no temo equivocarme, una de las mejores series de cómics jamás escritas. Y en los años 90. En los años 90. Y digamos que le dieron la oportunidad a este escritor de hacer Punisher su personaje, y fue la mejor opción que pudo haber habido. Aclamado por la crítica, una excelente caracterización, todo en base a personaje, humor negro hasta que te cansaras. Una temática de adultos, muy adultos. Sí, claro. De hecho, corrígeme. Esto fue lo que sería el sello Marvel Knights. Marvel Knights, ¿no? Knights, Que era así como que una esquinita que tenía el universo Marvel, que en un principio se supone que eso no entraba en continuidad realmente. Pues fíjate que eso a mí nunca me ha quedado muy claro, pero lo que sí me queda claro es que ahorita te voy a explicar ese dato, porque hay veces en que ellos mismos se contradicen. Pero Marvel Knights, lo del Punisher angelical también fue parte de Marvel Knights. Y lo que sucede aquí es que, por ejemplo, te dicen, es que pues no entra tanto en continuidad. Y ahorita, Punisher, cuando fue parte del equipo de Thunderbolts del Red Hulk, te dicen que él fue ángel. Hay una parte ahí donde te dicen que él tuvo contacto con los ángeles y todo esto. Y también, ahorita que hicieron todo lo de Marvel Legacy, que fue la reestructuración de la numeración de los cómics, no te toman en cuenta toda la serie de The Punisher bajo el sello de Marvel Knights. Entonces ahí sí no me queda claro, o sea, o sí está o no está. No sé qué sucede ahí. Okay. Pero lo que sí te puedo decir es que mencionan perfectamente bien que él tuvo que ver con Los Ángeles, y cuando hacen la numeración y el cambio de numeración, ahorita que hicieron todo lo de Marvel Legacy, no te toman en cuenta me parece que fueron 37 números de la serie normal. Sí toman en cuenta la miniserie, pero no los 37 números. Okay. Entonces, no sé qué sucede ahí con esto.
Pero efectivamente fue como que una rara esquina que le dieron a Marvel para todo este asunto. Y posteriormente quisieron decir, ¿sabes qué? Nos alejamos de aquí y nos vamos todavía una esquina más lejos con Punisher e hicieron Marvel Max. Marvel Max fue la línea para adultos dedicada exclusivamente a hablar de temáticas demasiado extremas y demasiado violentas. Y ahí Garth Ennis hizo lo que quiso con el personaje. Todo estuvo excelente, pero esa continuidad, y eso sí, es completamente apartado del universo Marvel. Las críticas que tuvo fueron buenas, todas. Yo invito a quien quieran a leerlo. Fíjense que desgraciadamente aquí en México solo han publicado un pequeño arco argumental de Max y de Punisher. No han publicado nada más, quién sabe por qué. Pero lo que publicaron es en base a eso, a Marvel Knights. De todas maneras, pues bueno, pueden buscar otros medios para poder conseguir esta serie, ¿no? Digo, hay... Comixology la tiene a la Comixology, mano, Amazon lo tiene a la mano también. Todo eso. Esto nos lleva a platicar un poquito acerca de las películas. Ya mencionamos que él tuvo su primera aparición en cine de la mano de Dolph Lundgren, pero él ha tenido otras dos películas, una en el año 2004, que fue con el actor Thomas Jane, que siento yo que ha sido el mejor Punisher que hay, y posteriormente tuvo otra que se llamó The Punisher Warzone. Esa no la recomiendo tanto, pero bueno, si ustedes son fans del personaje, les recomiendo que la vean. Y fíjense que estas dos películas están parcialmente basadas en los runs de Garth Ennis, ¿no? Y me parecen unas buenas películas, sobre todo la de Thomas Jane, ¿no? De Thomas Jane. La otra tuvo su intento, pero algo le faltó. Y yo creo que mucho tuvo que ver el amor que siente Thomas Jane por este personaje. Porque inclusive se prestó para años después hacer un corto cinematográfico, que ese lo pueden encontrar en YouTube. Y vamos a dejar un enlace en la descripción de este podcast hacia ese corto. Se llama Dirty Laundry y es excelente. No enseña físicamente nada del personaje. Él no se caracteriza, pues no es necesario. Punisher es muy urbano, como dijo Perry, puede ser, entre comillas, cualquier persona. Digo, entre comillas. Es excelente. Que esté igual de enfermo, obviamente. Sí, claro, que esté igual de enfermo. Dura, creo que 10 minutos. No recuerdo bien. Sí, no es muy largo, pero no tiene desperdicio. Pero es excelente, es muy bueno. Y después de eso, que no fue oficial, no es para nada oficial, ni mucho menos. De hecho, obviamente ni siquiera lleva el título de The Punisher Dirty Laundry ni nada por el estilo. Simplemente se llama Dirty Laundry, hasta donde recuerdo. Brincamos hasta lo que sería la temporada 2 de Daredevil, que ahí es cuando nos presentan el nuevo Punisher. ¿Y qué podemos decir de él? Porque no se parece, pero sí es. es muy curioso, porque sí, efectivamente, el actor John Bernthal, que es quien toma el papel aquí del personaje, y que pues bueno, lo podemos recordar como aquel amigo de Rick en The Walking Dead. ¿Cómo se llamaba el Shane. amigo? El amigo era Shane. Aquí él toma el papel de Frank Castle, pero aunque es un poco diferente en ciertos aspectos, digo, empezando por físicamente, pues él no se parece al diseño original de Frank Castle. No. Sin embargo, aquí pasa lo que le pasa a Hugh Jackman, lo que le pasa a Jason Momoa, ¿no? Claro. Hacen también su papel, que los aceptas y ya lo visualizas como el personaje, ¿no? Creo que en actitud podría decirse que es el mejor Punisher que hemos tenido, o cuando menos en mi muy particular punto de vista, creo que es el mejor Punisher que hemos tenido en los medios, en la pantalla grande o en la pantalla chica. Y su participación en esta serie de Daredevil la hizo, creo que la segunda temporada de Daredevil en general, creo que ha sido la mejor de las tres, a mi gusto. Sí. Y fue precisamente por estos 4 capítulos donde arranca con el arco de The Punisher aquí, ¿no? Mira, hay poco que yo pueda decir de lo que acabas de mencionar.
pero un factor muy importante dentro de esta versión de Punisher es la humanización. La actuación de este actor es tan buena que se ve unas emociones muy fuertes salidas del personaje. El dolor de la pérdida, la rabia que siente, todo eso lo transmite de una forma tan adecuada, muy genuina, ¿no? Es tan un buen genuina, actor. tan buen actor, que por eso, para muchos, y yo concuerdo con Tito, este es el mejor actor que ha interpretado a Punisher. La verdad, sí, yo concuerdo, la verdad, esos capítulos de Daredevil fueron una exquisitez, simplemente por la aparición del personaje. Y las 2 temporadas que pueden ustedes ver en Netflix también, no se quedan atrás. Pues la temporada 1 a mí me agradó bastante que lo hayan enlazado muchísimo con su archienemigo que es Jigsaw. Me agradó también que te hayan explicado de dónde es que Jigsaw se ha vuelto tan... Bueno, se volvió o es tan peligroso, porque antes te decían, no, pues es un mafioso y ya, ¿no? En los cómics. Pero aquí ya te explican que se entrenó con él y que son prácticamente lo mismo. Todo ese desarrollo es muy bueno. Y su interacción con Microchip, que también siempre ha sido un elemento de Punisher, que pues no ha sido, quizás se usó más en el principio, lo que fueron los años 80s, un poquito en los 90s, pero aquí te lo retoman en la serie de Netflix, que Microchip es su ayudante, su apoyo, la inteligencia, ¿no? Quien lo ayuda para todo esto de la planeación, logística, información, todo esto lo relacionado. Pero ya ahorita en la temporada 2, que ojalá la vean, no es que no sea recomendable, pero yo siento que sí disminuyó un poco la calidad, siento que pudieron haber hecho más, y pues desgraciadamente como es la temporada final, después de todo lo que hemos visto que ha sucedido con las series de Netflix, y pues bueno, siendo Marvel, Disney y todo esto que va a pasar, yo creo que ya es la última. Las escenas de acción son muy superiores a todo lo que hemos visto con Punisher, pero la historia en sí no llega a cuajar. Siento yo que, no sé ustedes qué opinen, hay demasiados plots alternos y la historia termina diluyéndose y se pierde el foco que debería ser Frank Castle y se le da a otros personajes. Esa es mi queja, pero en general lo que son las escenas de acción y lo que es el personaje cuando lo ves, que es lo que te interesa, yo siento que se sacaron un 10. En lo demás, no sé. Siento que no tanto. Yo pues voy a concordar contigo y de hecho lo platicamos hace rato antes de entrar al aire. Sí, yo creo que hay personajes ahí que se comen un poco el desarrollo de la historia y desvían demasiado la atención, ¿no? Inclusive yo te podría decir que como en las demás series, podríamos acortar esta temporada a la mitad. 8 o a 6 capítulos y a lo mejor ahí pudimos haber resuelto completamente todo, ¿no? Tomando en cuenta que aquí teníamos 2 o 3 vertientes de historia diferente. Sí. Y que, pues bueno, a lo mejor, sobre todo con el personaje de Jigsaw, creo que tomaron una decisión equivocada de, pues bueno, ya yéndonos un poquito al spoiler, pues bueno, ya el daño que recibió este Billy Russo, pues no fue más psicológico que físico, que pues bien, aquí lo demuestra un poco más, que él en su papel hace un excelente trabajo. Así él es un actorazo. Sí, o sea, hace un muy buen papel, pero su participación o la participación en la temporada se va con muchos altibajos, ¿no? Sí, a lo mejor pudo haber sido algo mejor que únicamente se enfocaran a esto y pues no sé, a lo mejor realmente desfigurarle la cara, no sé, ¿no? Y lo demás que teníamos del resto de las otras dos historias que había en la temporada, yo creo que estaban muy por encima, muy sí, vaya, como que distraen en lugar de llevarte a un punto central, ¿no? Bueno, yo para concluir con respecto a este tema, sí, lamentablemente el factor de que
se tenga contemplado como la última temporada. Yo creo que lo hicieron todo a prisa. Como dice Tito, quisieron meter de todo un poco y tal vez se perdió un poco de la historia. Hubo muchos factores, pero al final, como lo comentamos, es una serie que podemos recomendar. Sí, definitivamente. Es disfrutable y pues cada quien que la vea puede dar su propia opinión con respecto a esto. Nada más que aquí sí cabe muy bien el meme que luego anda saliendo de la versión del cómic, la versión de la película, la versión del Netflix, y es la más mediocre de todas, con lo que pasa con Jigsaw y su cara. Ahí sí, definitivamente fue un fallo total, pero como bien dice Tito, quisieron irse por el lado psicológico de que él estaba quebrado psicológicamente y no tanto en su rostro, pero yo creo que pudieron haber hecho las dos cosas. Ahí sí no, eso sí no me gustó, pero definitivamente véanla, juzguen ustedes mismos. No les podemos decir que es un no definitivo, porque sobre todo si son fans del personaje, porque pues esta es la última cosa que vamos a ver de él, créanmelo, en un buen rato. Desgraciadamente ya saben que todo esto entra en intereses monetarios y son políticas de estudios y bla bla bla, y cuando veamos un nuevo Punisher va a ser con un nuevo actor, estoy prácticamente seguro, y pues vamos a esperar. No sé qué más quieran agregar al respecto acerca de nuestro tema de hoy. No, pues solamente que pues, le den una oportunidad a la serie de Netflix, si es que no lo han hecho antes. Pues tengo que remarcar que efectivamente Jon Bernthal se echa un papelazo aquí también. Digo, aparte de la primera, aquí se avienta otra vez un excelente papel. Excelente actor. Sí. La acción en general, todas las secuencias de acción son lo suficientemente violentas, lo suficientemente rudas, lo suficientemente entretenidas como para que valga la pena el tiempo que inviertan viéndolo, ¿no? De ahí en fuera, pues bueno, si les llama mucho la atención el personaje, pues lean algo de lo que les hemos platicado aquí. Hay cosas que por supuesto los van a decepcionar, otras que los van a encantar. Pues bueno, realmente simplemente creemos que este es un personaje que, pues bueno, que pasó a la posteridad, ya no digo con sus altibajos y todo, pero pues creo que es un personaje muy querido en general. Pues, yo lo odio. Poco que agregar, revisen todas las facetas de este personaje, vean desde el lado angelical. No, por favor, no. Véanlo, hay un otro desconocido, véanlo, revisen la temática madura que manejó, el tema, la verdad hay mucho de dónde revisar del personaje. Es un personaje que todavía nos podría dar algunas sorpresas de unos años para acá, como dice Paco. Pueden volver a reestructurar el personaje, puede volver a ver alguna película por ahí, no lo sabemos, ojalá, pero es un personaje que es, por decirlo, sin edad, es un personaje sin edad, es un personaje que hace unos años estuvo en Vietnam, luego estuvo en Corea, luego estuvo, o sea, es un personaje atemporal, que se puede adaptar en diferentes tiempos, ¿no? Y pues es cuestión de que lo disfruten y se den una oportunidad. Pues definitivamente no podemos dejar de recomendarles que conozcan más de este personaje, lean, chequen y esperemos que les haya agradado el tema de hoy en Comics Men, el podcast del multiverso. Se despide por el momento su amigo Paco. Yo fui Tito. Soy Peri. Hasta la próxima. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comics Men Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsMenPodcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo y recuerden, nos vemos en el siguiente universo.